escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Los diputados franceses debaten una polémica ley contra lo que se ha llamado el separatismo islamista. El objetivo es luchar contra la radicalización después de los atentados de los últimos meses, como la decapitación de un maestro en las afueras de París o el ataque contra una iglesia en Niza. Y para hablarnos de todo ello tenemos en línea al investigador Moussa Bourekba. Muchísimas gracias, Moussa, y bienvenido. Gracias. Moussa, usted es francés de Aviñón y actualmente reside en Barcelona, en España, donde es profesor e investigador en el think tank CIDOB, Centro de Barcelona de Asuntos Internacionales. Es especialista en procesos de radicalización y en estrategias para prevenir la radicalización. Esta ley se llama oficialmente, así lo hemos traducido en español, Ley que refuerza los principios de la República. Francia es uno de los países más afectados por atentados yihadistas en Europa. Recordemos el fatídico año 2015 con los atentados de enero contra el semanario satírico Charlie Hebdo, el supermercado judío y luego los atentados en las terrazas, el Estadio de Francia y la sala de conciertos Bataclan. Prácticamente todos los autores de los ataques eran franceses o europeos. Este proyecto incluye 50 artículos para restringir, por ejemplo, la escolarización en casa de niños, mayor control sobre el funcionamiento y financiación de las mezquitas y de sus imanes y dotarse de instrumentos para luchar contra los mensajes de odio en las redes sociales, en Internet. Según usted, Moussa Bourekba, ¿esta ley será eficaz para luchar contra la radicalización o para evitar que se produzcan ataques terroristas? No sé hasta qué punto será eficaz esta ley. Quiero recordar aquí que desde los atentados de Charlie, Francia ha adoptado 3 planes de prevención de la radicalización. Entonces, al mirar en el detalle este proyecto de ley y las propuestas que acaba de mencionar, no sé hasta qué punto el controlar las mezquitas o la escolarización de los niños permite prevenir la radicalización o añade a aquellos planes de prevención de la radicalización que las autoridades francesas ya adoptaron. Cuando miramos, como decía, en el detalle, esta ley se centra más específicamente sobre determinadas prácticas religiosas rigoristas que se consideran problemáticas. Entonces, el luchar contra estas prácticas rigoristas no sé hasta qué punto puede contribuir a prevenir la radicalización. Y la idea un poco subyacente que tiene este proyecto de ley es que a más práctica religiosa, más riesgo terrorista. Y yo creo que no solo es erróneo, porque se sustenta en ningún tipo de evidencia empírica, sino que puede ser peligroso. Ya, pero, por ejemplo, uno de los puntos esenciales es la financiación de los centros de culto, como las mezquitas o las asociaciones musulmanas, que en ocasiones reciben dinero del exterior. Hay algunas salafistas que han sido investigadas, ¿no? Por ejemplo, la de Pantin, en el norte de París. ¿Qué parte de responsabilidad tienen ciertas mezquitas o ciertos imanes en la radicalización de jóvenes franceses? Yo creo que en algunos casos es verdad que determinadas mezquitas o determinadas asociaciones jugaron un papel a la hora de radicalizar a determinados individuos, ¿no? Por ejemplo, los hermanos Kouachi o algún miembro de los autores de los atentados del 13 de noviembre de 2015. Ahí sí que las mezquitas jugaron un papel, o algunos líderes carismáticos. Pero lo que vemos desde la investigación es que la radicalización ocurre cada vez menos en las mezquitas, ocurre esencialmente fuera de las mezquitas, en domicilios privados, durante actividades de ocio o en canales de Telegram. Es cierto que hay que controlar pues, temas como la financiación, ¿no? de determinadas mezquitas o asociaciones, pero dudo otra vez cuando vemos la magnitud de los procesos de radicalización que tienen lugar fuera de las mezquitas, no sé hasta qué punto una medida de este tipo contribuirá a prevenir la radicalización. Sería tal vez, se tendría que hacer tal vez más hincapié en Internet, en las redes sociales.
Seguramente se tendrá que hacer más hincapié y yo creo que los esfuerzos tanto de las autoridades como incluso desde el ámbito de la investigación se estudia hasta qué punto las redes sociales o determinadas plataformas, determinados foros juegan un papel. Aún así, la radicalización suele tener lugar esencialmente offline, es decir, físicamente, y no solo en las redes. Entonces, estamos ante un fenómeno ante el cual digamos que no hay una solución única o una receta mágica, hay que actuar sobre distintos canales que la favorecen. En este sentido, creo que sería quizás presuntuoso pensar que al actuar sobre solo un canal o solo un factor podemos solucionar el problema. Es más bien, hace falta tener una aproximación holística al fenómeno, ¿no? En Francia hay 6 millones de musulmanes. Es un cálculo, porque está oficialmente prohibido hacer estadísticas por religiones, porque aquí se practica una religión libremente, ¿no? Y no hay un control. Algunos creen que con esta ley se va a estigmatizar a los musulmanes, pero justamente muchos musulmanes están pidiendo que se tomen medidas para proteger a sus hijos de la radicalización. ¿Qué opina usted? Yo creo que los musulmanes en Francia, al igual que los no musulmanes en Francia, temen por la radicalización de sus hijos. Y creo también que los musulmanes en Francia temen por las consecuencias de algunas medidas que se toman para prevenirla. En concreto, insisto en que este proyecto de ley lo que viene a asumir es que algunas prácticas religiosas conducen a la radicalización. Y yo repito que esto no es cierto. Se comprueba en algunos casos, pero en la mayoría de los casos no está sucediendo. Entonces, sabiendo esto, conviene preguntarse hasta qué punto este tipo de medidas generan más consecuencias contraproducentes que consecuencias, digamos, positivas en el marco de la lucha contra la radicalización. Entonces, diría que existe esta inquietud, pero que al querer reprimir prácticas como la mutilación genital o el matrimonio forzado, que son condenables, evidentemente, desde un punto de vista moral, no creo que esto tenga algo que ver con la lucha contra la radicalización. Y, de hecho, los debates que estamos viendo en la Asamblea Nacional en Francia han tratado esencialmente de velo y de velo. Y yo no sé hasta qué punto el llevar el pañuelo, por ejemplo, es un factor de radicalización. Entonces, me da la sensación un poco de que la lucha contra la radicalización es un pretexto para que las autoridades vigilen, controlen algunas prácticas que desde el punto de vista, digamos, de la convivencia son problemáticas, pero que no hay que tratar desde el prisma de la lucha antiterrorista. Creo que es extremadamente peligroso. La laicidad, que es la separación de la Iglesia del Estado y la libertad de culto, y bueno, las reglas de la República están encima, ¿no?, de la religión. Esto es la laicidad y el respeto de las religiones. Pero, por ejemplo, el hecho de poder criticar las religiones, aquí en Francia no existe el delito de blasfemia, puesto que no se puede blasfemar porque hay libertad, ¿no?, y no se considera un delito. Hay libertad de prensa, libertad de expresión, pero parece que cada vez está más en peligro. No sé si es su opinión también, pero la gente que publica este tipo de caricaturas, como las de Charlie Hebdo, pone en riesgo su vida. Lo vimos con el profesor Paty, ¿no?, que fue decapitado en las afueras de París. ¿Está en peligro esa libertad de expresión en Francia? Yo creo que, digamos que si hablamos de libertad de expresión, yo creo que hay determinadas reacciones como este acto de terrorismo absolutamente atroz, que demuestra que existen problemas con la libertad de expresión. Esto no lo niego. Pero tampoco creo que la laicidad se debería reducir simplemente a la libertad de expresión. En muchas instancias equiparamos con el derecho a la blasfemia. El hecho de blasfemiar es un derecho y creo que esto es una garantía muy importante que trae la laicidad. Por tanto, diría que sí, efectivamente existen reacciones
que vienen a poner en peligro esta libertad de expresión, que hay que luchar contra ellas y hay que condenar estas reacciones, pero creo que no deberíamos reducir lo que es la laicidad como principio normativo de separación del Estado y de la religión con la libertad de expresión. Creo que es algo mucho más global y creo que este marco, el de la laicité, a día de hoy sí que está en peligro. Hay muchas inquietudes últimamente porque parece que está resurgiendo el Estado Islámico en Siria y en Irak. Hace pocas semanas Daesh perpetró un doble ataque suicida en Bagdad. ¿Cuál es la situación? ¿Está resurgiendo? ¿Sigue teniendo fuerza Daesh? Pues sigue teniendo fuerza, como lo demuestran aquellos atentados terribles que ocurrieron en Bagdad hace pocos días. Estado Islámico sigue presente en más de una docena de países, desde Malí hasta Filipinas. De hecho, se considera que cuenta con unas 30.000 personas que lo defienden activamente, ¿no? en todos estos países. Sigue siendo una amenaza. Esto sí, y los atentados, el atentado que ocurrió en Viena demuestra que sigue siendo una amenaza incluso para Europa y no solo para los países en los que se encuentra físicamente. En este sentido, me gustaría subrayar aquí que el fin del Estado Islámico como protoestado en absoluto ha implicado el fin de la organización Estado Islámico. El Estado Islámico ha empezado como una organización terrorista clandestina y desde que se acabó este pseudo califato, pues está volviendo a ello, es decir, algo en el que siempre han sido fuertes de alguna forma, de esconderse, de atacar, de perpetrar ataques terroristas. ¿Y cuál es el grado de amenaza en Europa? ¿Hay células durmientes que pueden atacar en cualquier momento? No sé en concreto cuál es el grado de amenaza, pero lo que sí está cierto es que en muchos países, Francia es uno de ellos, España, Bélgica, Alemania, diría que en la mayoría de países, al menos de Europa Occidental, los niveles de alerta antiterrorista son muy altos, entre 4 y 5 sobre 5. Que haya células durmientes, seguramente las hay. De hecho, si vemos para el caso de Francia, desde el 2017 se ha frustrado un atentado cada mes. Entonces, existen aún células o individuos con la voluntad de perpetrar atentados terroristas. Bueno, pues ya no nos queda más tiempo. Muchísimas gracias, Musa Burekba, investigador y especialista en islamismo radical en Europa del Instituto de Análisis CIDOP en Barcelona, en España. Muchísimas gracias por todo este análisis. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.